Hoy vamos a compartir la palabra de Dios con el tema el anuncio del nacimiento de Jesús. Vamos a buscar la Biblia en el libro de Isaías capítulo 9, versículo 6. Solamente un versículo voy a leer. Isaías capítulo 9, versículo 6 voy a leer. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Solo un versículo hemos leído. En esta ocasión estamos compartiendo con el tema, como dije antes, el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos leído el día de hoy el libro de Isaías. Este libro profético, entre los profetas mayores se encuentra. La Biblia, ¿no? Está dividido en grupos de libros. Por eso uno de los grupos es los profetas, ¿no? Existen los profetas mayores, es decir, que Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Son libros que se les llama profetas mayores por el hecho de que son libros que tienen, un contenido más extenso, ¿no? Una cantidad de capítulos más extensa. Porque existen los profetas menores, que son los libros que tienen, pocos capítulos, ¿no? Oseas es uno de los que tiene bastante, pero algunos tienen un capítulo, 2 capítulos, 5 capítulos. Se les llama profetas menores. Entonces Isaías fue un hombre que, según la historia, la historia bíblica, vivió 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces imagínense una persona que vivió 700 años antes, ¿cómo podía conocer acerca del nacimiento de Jesús? ¿Cómo podía hablar acerca de Jesucristo que iba a nacer un día, que iba a vivir en este mundo? Además, él lo ha descrito con los adjetivos, ¿no? Adjetivos calificativos en total 5 adjetivos calificativos. El versículo 6, ¿no? Lo que hemos leído hoy, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido. Hermanos, un niño que nace en este mundo sin duda es una gran bendición. Dios le permite a los padres, a la madre le permite concebir los hijos, y sin duda es una gran alegría para la familia, para los padres, ¿no? Cuando nace un niño, todas las personas están contentas, ¿no? Y las personas llegan con los regalos para la madre, así experimentan, ¿no?, ese tiempo tan especial. Pero acá la Biblia nos muestra un niño que que va a nacer, ¿no? O que ya nació, dice: un niño nos es nacido, pero dice que hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, dice. Y luego está explicando 5 adjetivos calificativos. Dice, su nombre, se llamará su nombre admirable. Admirable, y luego consejero, y luego ¿qué dice? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está escrito de esa manera. Entonces, en términos simples, este versículo está detallando que un día en el mundo, ¿no?, en el mundo de los seres humanos nacerá el Mesías, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el profeta Isaías atribuyó a nuestro Señor Jesucristo lo que ya él iba a hacer, o las características que lo iban a envolver: admirable, consejero, Dios fuerte. Entonces acá es donde a nosotros nos ocurre una confusión en nuestra mente, ¿no? Porque el mismo texto está diciendo que es hijo nos es dado, dice. Está escrito, ¿no? Hijo nos es dado. Pero luego, cuando el profeta describe, una de las características de este hijo es Padre eterno. Entonces alguien leyendo esta palabra se confundirá bastante, ¿no? ¿Por qué razón? Porque es hijo o es padre o cuál es, ¿no? Es confuso, ¿no?, en este sentido. Pero cuando nosotros investigamos el concepto bíblico, el concepto teológico de la Trinidad, en ese momento podemos encontrar esta verdad, ¿no? En la Biblia está apareciendo que existe Dios, pero que Dios consta de 3 personas, ¿no? 3 personalidades. Una es el Padre, otra es el Hijo, otra es el Espíritu
Santo, dice. Pero dice que estos tres a la vez son uno. Esto la Biblia le llama, esto en teología se llama Trinidad. Entonces, cuando leemos el libro de Génesis capítulo 1, podemos encontrarnos este argumento. El versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es correcto. Aparece la figura de Dios Padre. El versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios. Ya aparece segunda persona de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Y luego en el versículo 3 aparece la tercera persona de Dios, es el Verbo, o en el libro de San Juan es Jesucristo, ¿no? Versículo 3: y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y luego en el libro de Génesis 1:26 aparece un vocabulario que está describiendo, un concepto que está conjugado en el plural, ¿no? El versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Está explicando de un concepto en plural. ¿Quién es el que está creando al hombre? Dice que hagamos al hombre. Como si fuera que entre varias personas, entre varios seres están creando al hombre, ¿no? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, este tipo de versículos a nosotros nos deben hacer pensar detalladamente. No es que Dios tuvo su esposa, ¿no? Existe hoy en día una religión, es una secta que está en el mundo, que está hablando que Dios tiene su esposa, por lo tanto existe la Madre Dios. Como si fuera que Dios necesita de una esposa para llegar a crear o para concebir al hombre. Esto es una creencia, ¿no? Que hoy en día alguna iglesia famosa en el mundo, o no sé si tan famosa para ustedes, pero que ha llegado a diferentes lugares enseñando de esta manera. Pero en realidad el libro de Génesis capítulo 1:26 se está refiriendo a la Santa Trinidad, ¿no? Es decir, Dios está presentándose ante el hombre en tres personas. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero dice que a la vez los tres forman uno solo, o sea, son de la misma sustancia. Esto es la explicación que la Biblia nos permite. En el libro de San Mateo capítulo 1 versículo 21 aparece precisamente ya el hecho o el momento en el que Jesús es engendrado. Veamos acá el libro de San Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya nuestro Señor Jesucristo, según la historia cronológica de nuestra era o de nuestra, entendimiento temporal, Él nació hace 2000 años, por eso estamos viviendo hoy en día en el año 2024, ¿no? Pero Jesucristo no es que Él ha existido desde hace 2000 años, sino que Jesucristo, siendo uno con Dios, Él ha existido desde la eternidad, ¿no? Así como Dios existe de la eternidad, el Espíritu Santo de Dios existe de la eternidad, también Jesucristo desde la eternidad ha existido. Solamente que en un periodo dentro del rango temporal que en el cual nosotros vivimos, en ese mundo Dios o Jesucristo nació, ¿no? Nació hace 2000 años a través de una mujer llamada María. Es una mujer que, estando en el estado siendo virgen, ella ha concebido un niño, ¿no? Entonces, la Biblia nos enseña que este niño ha sido engendrado por el Espíritu Santo. El versículo 20: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu Santo es. Es correcto, ¿no? Entonces Jesucristo, que nació anunciado 700 años antes, ya en el libro de San Mateo nos relata cómo Él ha nacido en este mundo con un cuerpo, ¿no? Dios es quien había preparado el cuerpo para nuestro Señor Jesucristo. Es correcto, ¿no? Pero en realidad Jesucristo, en la Biblia hay 4 libros que se le llaman los
Evangelios son 4 libros donde se expresa acerca de la vida de Jesús. El Evangelio, o sea, los libros del Evangelio, 4 Evangelios, es decir, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, están expresando distintas facetas de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el libro de San Mateo nos expresa a Jesús como el rey de Israel o el rey de los judíos. Por eso cuando parte la genealogía en San Mateo capítulo 1, versículo 1, el texto nos dice que Jesucristo era hijo de David, ¿no? Hijo de Abraham. David era el gran rey de Israel. Por lo tanto, está mostrando a Jesús como rey. Es decir, que habla de Jesús que tiene la autoridad. La palabra de Jesús tiene autoridad. Jesús habla con autoridad. Es decir, que el que habla es el rey, ¿no? Por lo tanto, el libro de San Mateo es el libro que tiene más capítulos. ¿Por qué? Porque el rey siempre es el que tiene que decir y que tiene que hablar. Si comprenden ustedes, ¿no? Y luego el segundo libro es San Marcos, donde Jesucristo es presentado como el siervo. El siervo es decir que una persona que siempre está listo para servir, para trabajar, pero el siervo se calla la boca, ¿no? Es decir, que no habla mucho, solamente trabaja. Por eso en San Marcos aparece Jesús, pero el libro de San Marcos entre 4 evangelios es el libro más corto. Creo que tiene 16 capítulos solamente. Entonces, ¿qué significa esto? El siervo en silencio trabaja, ¿no? No habla mucho. No es como San Mateo, porque San Mateo es el evangelio que tiene más capítulos, ¿no? ¿Sí? Podemos ver eso. Y luego en el libro de San Lucas expresa a nuestro Señor Jesucristo como hombre, ¿no? Por eso se le llama en el libro de San Lucas el Hijo del Hombre. Además, el libro de San Lucas es el único libro donde se describe acerca de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Es el único libro donde se presenta que un día Jesús se escapó de sus padres teniendo 12 años. No hay otro registro en los evangelios que nos muestre acerca de la vida o de la niñez de Jesús. ¿Sí me comprenden? Es decir, Jesús es el Hijo del Hombre, ¿no? Es humano, es decir, que tiene su parte que es humana, porque Jesús sentía frío, Jesús tenía hambre, ¿no? Jesús tenía sed, Jesús también a veces se cansaba, porque tiene el cuerpo, ¿no? Como el hombre. Jesús es hombre, por eso el Hijo del Hombre. Pero cuando vemos el libro de San Juan, exactamente la Biblia en el libro de San Juan presenta Jesús es Dios. Jesús es el mismo Dios. Por eso en San Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Está igualando la condición de Jesús a Dios. O sea, en el versículo 3 del capítulo 1 dice que por Él fueron creadas todas las cosas. O sea, atribuye a que Jesús es el creador. Entonces en el libro de San Juan también es el libro donde Jesús a María le llama mujer. Porque en San Juan Jesús, aunque es el hijo de María, pero Él es el Señor de María, ¿no? Es su Salvador, es su Creador. Es muy extraño, ¿no? lo que estoy diciendo, pero Jesucristo nació por María, pero a la vez María es una creación de Jesús, ¿no? Por eso cuando María le dice que hey, le falta el vino, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora, ¿no? Soy el Señor, soy el Creador. Tengo autoridad más que usted. Jesucristo le dice mujer, no le dice mamá o madre, sino que mujer. Es decir que es el libro que presenta a Jesús como Dios. Es Dios, ¿no? También en San Juan podemos ver que se manifiesta la obra de la resurrección de Lázaro, ¿no? Jesucristo resucita a un muerto que durante 4 días había muerto. Había estado muerto durante 4 días, ya dice que estaba oliendo mal. Entonces podemos ver, el libro de San Juan tiene muchos aspectos que presentan a Jesús no como siervo, no como rey, no como hombre, sino es Dios, ¿no? Tiene la condición de Dios. Por eso San Juan 1:14 dice, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Está escrito así, ¿no? Entonces 4 facetas o 4 ángulos en los que nos muestra que Jesús es Dios. Ya vamos a ver el libro de San Juan capítulo 1, lo que he dicho recién. San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Está escrito así, ¿no?
San Juan 1:3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Jesucristo es creador de todas las cosas, ¿no? Entonces, esto, hermanos, ¿por qué lo estoy hablando con tanto ímpetu? Porque existe, ¿no?, la creencia en cierta época de la historia. Hubo la discusión: ¿Jesús es Dios o no? ¿Jesús es hombre o no? ¿Jesús es criatura de Dios o no? Existe, ¿no?, existió este debate en algún momento en la historia, pero se determinó exactamente: Jesús es Dios y también es humano, o fue humano, también es Dios. Es decir, que en Él habita la plenitud del Dios y también habita la humanidad. Entonces, entre nosotros que estamos viviendo en esta época, nosotros también podemos decir: Jesucristo no es mi Señor, es mi Salvador. Nosotros no tenemos que mirar a Jesús como una gran persona que vivió la historia, como un gran maestro, sino exactamente debemos reconocer como el Señor. El Señor es creador, el Señor todopoderoso. Padre eterno, dice, príncipe de paz. Este carácter, ¿no?, se le atribuye precisamente a Dios. Dios es el creador, Dios es el que ha hecho todas las cosas. Vamos a ver una parte de la escritura en el libro de San Lucas, capítulo 5, donde aparece exactamente la palabra de Jesús, cómo es que Él iba y haciendo que la vida de un hombre llamado Pedro, Simón Pedro, cambiara totalmente. Versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ya esta escena es muy particular. ¿Por qué razón? Porque está hablando Jesús la palabra a Pedro, diciéndole que boga mar adentro y echad vuestras redes. Jesucristo estaba hablando con un experto en la pesca que toda la noche había estado intentando pescar, pero ¿cuál había sido su resultado? No había pescado nada. ¿Es así? Pero el Señor Jesucristo, ¿qué es lo que ha dicho? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Conforme la palabra de Jesús, ya esta palabra que Jesús había dicho no era la palabra vacía, sino que es la palabra que tiene poder, ¿no? Poder para cambiar la situación. Porque Pedro, quien había estado toda la noche intentando pescar, no había pescado nada, pero después de que Jesucristo le habla esta palabra, este Pedro, que ya estaba metiendo la red, guardando la red, otra vez estaba saliendo al mar para poder pescar. ¿Cuál ha sido el resultado? El versículo 5, respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, ¿no? Es decir que Pedro, mirando la experiencia de su vida: Señor, nosotros toda la noche estuvimos tirando la red a este lado, al frente, atrás. Es decir que con todas las formas, con todas las maneras, con todas las estrategias posibles, procurábamos pescar, pero los peces se escondieron de mí, ¿no? No hay ningún pez. Entonces, dentro del pensamiento de Pedro ya no había esperanza respecto a la pesca, ¿no? Creo que él quería descansar, porque toda la noche pescando, entonces ¿quién va a querer seguir trabajando si va a obtener el mismo resultado? Pero creo que a propósito, ya Dios había escondido los peces, ¿no? Los había hecho entrar a lo más profundo del mar. En ese lugar la red de Pedro no llegó. Pero cuando Jesús dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, podemos ver que la palabra de Jesús se convierte en el poder, ¿no? El poder. Como si fuera que cuando Jesús dijo esto, los peces, abriendo su oído, escucharon, ¿no? Escucharon la voz de Jesús. Entonces, cuando Jesús dijo: boga mar adentro para pescar, en ese momento los peces
aceptaron la palabra de Jesús y luego han subido hacia la superficie y luego cerca de la red se quedaron y así Pedro agarró muchos peces. ¿No es así? Por eso nuestro Señor Jesucristo no es la persona como lo que nosotros creemos, solamente una persona sabia, inteligente. Jesucristo es Dios. Entonces, por la palabra de Jesús podía realmente Pedro ver la obra perfecta del Señor. Podía observar que su pensamiento y su punto de vista era solamente insensatez. Solamente era una idea vaga, ¿no? Una idea limitada. Pero nuestro Señor Jesucristo, quien es poderoso, ¿no? Quien tiene gran poder, Él podía exactamente cambiar el ambiente donde no hay peces a un ambiente donde está lleno de peces. Entonces podemos ver ahí la autoridad del Señor, ¿no? Jesucristo, cuando habla la palabra, no es algo de menospreciar, sino es la palabra que tiene poder, ¿no? Que tiene la capacidad y que finalmente se cumple conforme a lo que dice. Pero existe el otro extremo, hermanos. Existe el que escucha la palabra, ¿no? Existe el que está escuchando la voz de Dios, la voz del Señor Jesucristo. Entonces, esta persona debería considerar la palabra de Jesús. Si yo acepto en mi corazón, entonces, ¿cuántos cambios habrá en mi vida? ¿Cuánto será el cambio de nuestra vida si llegamos a aceptar la palabra de Jesús? Contrariamente a alguien que menosprecia a Jesús, entonces nunca aceptará ninguna palabra que venga de parte del Señor Jesucristo, ¿no? Ustedes también, para llegar a creer en Dios, si ustedes aceptaran una palabra de Dios, entonces ustedes primero pueden convertirse de pecadores a justos, ¿no? Segundo, uno que está enfermo puede convertirse en sano, ¿no? Eso es el poder de Dios, ¿no? Es el poder de la palabra de Dios. Si ustedes aceptan la palabra de Dios, entonces ustedes sabrán que en la palabra existe el poder, ¿no? No es que Dios nos está diciendo algo para que nosotros lo hagamos, sino que de antemano Él ya con la palabra incluye el poder. ¿No es así? Si Jesús dice una palabra, si el Señor dice una palabra, significa que Él lo cumplirá. No está diciendo que nosotros tenemos que cumplirlo, ¿no? Sino que si Él me dice tal cosa, entonces Él mismo lo hace. Esto es el poder de Dios, el poder de Jesucristo. Pero este corazón, hermanos, es el corazón que el ser humano no llega a tener fácilmente. O sea, ¿qué corazón? El corazón en el que no acepta nada de sí mismo. El corazón en el que no confía en sí mismo. Este corazón, el ser humano originalmente no lo posee. Sino que el ser humano está lleno de el querer intentar, el querer procurar, el querer hacer. Pero la Biblia nos muestra un relato perfecto, donde nos enseña cómo Dios trabaja para que en el hombre no quede fuerza alguna, no quede nada de deseo de hacer algo. Veamos el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 30. Aparece acerca de la historia de un hombre medio muerto. Veamos acá. 30 dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él, dice. Ya, hermanos, acá la Biblia nos presenta el caso de un hombre. Esto es una parábola que Jesucristo cuenta a un intérprete de la ley. El intérprete de la ley, ¿cómo vino delante de Jesús? Maestro, haciendo qué cosa yo heredaré la vida eterna, ¿no? Es decir que su energía, su ímpetu, su disposición está intacta, ¿no? Su fuerza de voluntad está intacta. Es decir que él puede cumplir algo o puede hacer algo para heredar la vida eterna. Jesucristo le dijo, ¿no? ¿Cómo le preguntó Jesús? El versículo 26. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Sí? ¿Qué es lo que está redactado en la ley? Y luego, ¿cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? Es decir, que textualmente tú me digas qué dice. Por eso el intérprete de la ley es una persona que se dedica a interpretar la ley. Por eso se llama intérprete de la ley, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que hace el intérprete de la ley? Él es una persona bien preparada en la escritura en 5 libros de Moisés, en el Pentateuco. Por lo tanto, él de manera muy precisa hace un resumen de ¿qué? De los mandamientos. ¿Qué es lo que dice él? Vamos a ver acá el versículo 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es un resumen de una persona que conoce muy bien la ley, ¿no? Porque él sabe exactamente 2 cosas importantes. 1, amar a Dios por sobre todas las cosas. 2, amar a mi prójimo como a mí mismo. Es una persona que demuestra su capacidad intelectual. Conoce excelentemente, muy bien la ley. Por lo tanto, responde de esa manera. Pero Jesús en realidad no está diciendo que él cumpla algo, sino que en realidad Jesús está diciendo para que él pueda ver su condición delante de Dios. Pero él está seguro que haciendo algo podrá heredar la vida eterna. Por esa razón, Jesús empieza a contar la historia de un hombre que cayó en manos de los ladrones, ¿no? Este hombre cayó en manos de los ladrones está reflejando al intérprete de la ley, para que él pueda darse cuenta que en él no hay condición para salvarse, sino que solamente un samaritano que viene de camino puede salvarlo, puede darle la misericordia. Por eso acá, cuando vemos los verbos que empleó en el relato, todos los verbos a quién son atribuidos al samaritano. El medio muerto no existe en la acción en la vida de él. Por eso acá aparece el versículo 33. Dice: pero un samaritano que iba de camino, viéndole, ¿no? Es ver a alguien. Esto es un verbo, ¿no? Creo que sí, un verbo. Y luego 34, y acercándose, se acercó. Ya, segundo verbo. Y vendó, tercer verbo. Echándole, cuarto verbo. Poniéndole, quinto verbo. Y luego lo llevó, sexto verbo, y lo cuidó, séptimo verbo. Son 7 verbos que están conjugados. Esta acción, ¿quién es la que la ejecuta? El buen samaritano. Ya, esto nos quiere decir, hermanos, que Jesucristo, Él perfectamente obra para nuestra salvación. O sea, el hombre que está caído medio muerto es el hombre que está caído en el pecado, ¿no? Y los ladrones representan la ley. Dios ha dado la ley a los hombres, ¿para qué? Para que con mucha certeza diga: soy pecador. Soy la persona que no puede ingresar en el reino de los cielos porque en mi ser, en mi condición natural, está el pecado. Entonces, esta persona que acepta el pecado, discúlpeme, hermanos, pero es una especie de imán para nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es un imán que exactamente puede, así como el imán atrae los metales, ya Jesucristo puede atraer a los que considera en sí mismo que son pecadores. Por eso en el libro de San Lucas capítulo 5, veamos acá, San Lucas capítulo 5, versículo 32, dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así como el imán atrae los metales, ¿no? De la misma manera Jesucristo quiere atraer hacia él, ¿quién? ¿A quién? A los pecadores, ¿no? ¿Con qué propósito? Para que el pecador que venga hacia Jesucristo se convierta en justo, ¿no? Ese es el proyecto de Dios, proyecto de Jesús. No para que el pecador se quede pecador, sino para que el pecador se convierta en justo. Exactamente es así. Por eso en San Lucas capítulo 15 podemos ver el relato de la historia de un hijo que se apartó de su padre. Este hijo, con mucho orgullo, con un corazón muy altivo, se fue del lado de su padre. Pero dice que pasando poco tiempo empezó a faltarle y luego estaba sufriendo, comía la comida, pero luego no comía nada y luego cuidando a los cerdos, mirando a los cerdos que comían.
Él se acercaba al cerdo para pedirle comida al cerdo, pero el cerdo lo desconoció, ¿no? Hey, tú no eres cerdo como nosotros, entonces vete de aquí. No puedes comer con nosotros. Solamente entre cerdos comemos acá. Tú no eres cerdo como nosotros, entonces nosotros no queremos comer contigo. Fuera de aquí, ¿no? Hasta los cerdos lo rechazaron, ¿no? Entonces nos muestra la historia de un hijo que había vivido en la sociedad, él en el lugar donde están los cerdos. No sé si los hermanos no han estado en un lugar donde viven los cerdos, ¿no? Ustedes se acercan a 1 metro del lugar donde están los cerdos, es un lugar que huele muy feo, muy mal, ¿ah? No dan ni ganas de acercarse, ¿no? Claro, ustedes en la mesa, cuando les sirven una chuleta de cerdo, entonces ustedes estarán muy contentos, ¿no? Pero cuando ustedes se acerquen a donde viven los cerdos, creo que ustedes tal vez hasta no querrán comer cerdo, porque huele muy feo, ¿no? El lugar donde están los cerdos. Entonces el hijo pródigo, quien estaba oliendo muy feo, también oliendo al excremento de los cerdos, este hijo, teniendo esta condición, se acerca a su padre, ¿no? Entonces el padre, ¿qué es lo que hace? Cuando el hijo viene hacia él, exactamente el padre llega a lavarlo, limpiarlo, y luego le pone una ropa nueva, calzado en sus pies, un anillo en su mano, dice. Y luego dice, este es mi hijo que muerto era, ha revivido, dice. O sea, cuando Dios mira a los seres humanos en este mundo, Dios no puede menos que ver al hombre como muerto, ¿no? Por causa del pecado. Somos muertos delante de Dios. Por eso en el libro de Efesios capítulo 2 dice que Él nos ha dado vida, ¿no? A nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso, para finalizar, ¿no? Realmente Jesucristo, quien había salvado al apóstol Pedro, ¿qué palabra él le había dicho al final? Veamos acá. El libro de San Lucas capítulo 5, versículo 8 al 10. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, dice, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro era pescador de peces, pero Jesucristo le dijo, serás pescador de hombres. Esta palabra, estimados hermanos, la palabra de Jesús se cumple en el libro de Hechos capítulo 2. Después de que el Espíritu Santo llega a este mundo de manera permanente, Jesucristo había dado el poder a los discípulos. ¿Para qué? Para que a través de ellos las personas puedan llegar a ser, o sea, a través del Espíritu Santo de Dios puedan ser pescadores de hombres. Por eso cuando el apóstol Pedro predica en capítulo 2 de Hechos, 3,000 personas reciben la salvación. En el capítulo 3, 5,000 personas reciben la salvación. O sea, ¿qué es lo que quiero decir finalmente con este versículo? ¿Es el apóstol Pedro quien procuró para ser pescador de hombres? No es así. Sino que Jesucristo le dijo, serás pescador de hombres. Se conforme a la palabra de Jesús, en la vida de Pedro se cumplió. ¿No es así? Entonces, si Jesús le dice a ustedes, tú eres justo y santo, entonces ustedes querrán ser justos y santos por sus obras. ¿No es así? Pero Jesucristo, conforme a la palabra, él dice justo y santo, es decir, que yo ya te hice justo y santo. Ya eres limpio, ya eres salvo. Pero alguien escuchando esta palabra, sí, tenemos que ser justos, tenemos que ser santos, haciendo buenas obras, siendo personas correctas, siendo personas sinceras y honestas. Y de esa manera llegar a ser salvo. Pero es un mal entendimiento. Lo mismo, Jesús, si a usted le dice hoy, hey, fulano de tal, tú serás pescador de hombres. Sí, Señor, ¿cómo no? Tengo que prepararme bien para ser un pescador de hombre. No es así. Sino que Jesucristo mismo nos hará personas por las cuales las personas puedan llegar a conocer el Evangelio, ¿no? Esto es ser pescador de hombres, es decir, que poder captar, poder arrastrar a las personas para que puedan llegar a creer en Jesucristo, ¿no? Esta obra, estimados hermanos,
jamás es algo atribuible al esfuerzo humano, sino que Dios, con gran misericordia y paciencia, nos prepara para convertirnos en pescadores de hombres, o sea, personas que por la predicación llegan a hacer que el corazón de las personas cambien, ¿no? O sea, que se trasladen del mundo de las tinieblas al mundo de Jesucristo. Ustedes también, ¿no? No solamente, o sea, lean la palabra pensando que tengo que hacer, tengo que procurar, tengo que trabajar mucho, sino que ustedes, oyendo la palabra de Dios, deben entender que en la misma palabra está incluido el poder de Dios, ¿sí? Jesucristo me dice pescador de hombre, significa que Él me hará a mí pescador de hombres. No es que Él está diciendo a ustedes que procurando con mucha diligencia ser pescadores de hombres, sino que Él mismo nos hará pescadores de hombres. Por medio de ustedes, muchas personas, escuchando el mensaje del Evangelio, se convertirán al Señor, serán personas que glorifiquen a Dios y sean realmente personas que alaben a nuestro Dios. El día de hoy así acabamos el estudio. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta tarde nos ha permitido su palabra. Somos personas realmente faltas. Somos personas que no tienen grandes habilidades. Pero Señor, usted nos ha dicho justos, nos ha dicho santos, también nos ha dicho pescadores de hombres. Es decir, que usted cumplirá todo eso en nuestra vida. La profecía acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, 700 años antes, a través del profeta Isaías, dijo 5 adjetivos de nuestro Señor Jesucristo. Entre ellos, admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo realmente es quien tiene el poder. Por la palabra de Cristo, por la palabra del Señor, en nuestra vida ocurrirán grandes cambios. Dios obrará con poder a través de nuestra vida. Señor, ahora estamos acá en la ciudad de Talca. Queremos realmente y también anunciar el Evangelio, Señor, en esta ciudad. Queremos hacer el seminario bíblico la próxima semana. Por eso queremos, Señor, que usted obre con poder, Señor. Conforme a su voluntad, Señor, queremos ver su obra. Queremos ver cómo usted llama a las personas, cómo usted nos hace realmente invitar a la gente, cómo usted traerá, Señor, las almas. Nosotros no somos quienes pueden traer a la gente, pero, Señor, usted es quien puede realmente congregar a las personas a través de este seminario. Espero que nos bendiga, espero que bendiga esta ciudad de Talca, Señor, que Dios sea establecido en el corazón de muchos talquinos, que Dios trabaje con gran poder en este lugar. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.